Hola, buenas, estimados docentes de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas. Esta es una presentación dirigida a los docentes de las asignaturas Matemáticas 1, Matemáticas 2, Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial. Este video tiene como objetivo pues dejar claro para todos cuáles son las actividades que se van a desarrollar referente a la facultad en lo relacionado con la parte de la competencia de razonamiento cuantitativo, el desarrollo de esa competencia, dejar claro cuáles son los propósitos de los docentes, cómo van a apoyar en esa parte. Y también voy a explicar algunas generalidades sobre la elaboración de preguntas tipo saber. Entonces empecemos. El plan de trabajo en lo referente al razonamiento cuantitativo para el año 2022, esa estrategia tiene dos partes, dos líneas de trabajo. Primero, actividades institucionales a cargo del área de razonamiento cuantitativo, quiere decir actividades desarrolladas por los docentes Amaury Martínez, Amaury Severiche, Carlos Martínez y Roberto Mangones. Y los demás docentes lo que van a hacer es apoyar. ¿Sí? ¿Cuáles son esas actividades que vamos a desarrollar? Pues bueno, en conjunción con las demás, los líderes de las demás competencias, se ha planteado lo siguiente: realizar en la semana del 19 al 20 de marzo, en ese fin de semana, realizar un simulacro de preguntas saber, tipo saber. Ese simulacro va a ser dirigido hacia todos los estudiantes de la facultad, de primero a décimo, ¿sí? Es un simulacro que contiene 31 preguntas y va a realizarse para 2 horas. Se va a realizar un taller de acompañamiento, ¿sí? Podría decirse que ese taller inicia hoy porque una parte de este video es explicar cómo se elaboran preguntas tipo saber. Entonces, ese taller que va a estar desarrollándose durante el semestre está enfocado a que usted como docente elabore instrumentos de evaluación bajo la estructura saber, ¿sí? Que ya bien sea su quiz o bien sea su examen, si usted lo elabore, las preguntas que le salgan al estudiante tengan esta estructura. Ya esto no es opcional, ya no se está manejando opcional, sino ya es algo algo más bien obligatorio. No quiere decir que todas las actividades que se hagan deban tener esta estructura, no se está pidiendo eso, sí, pero se está pidiendo que dentro de las actividades que el estudiante va a realizar, bueno, que una o unas de ellas sean quizzes o exámenes que tengan la estructura saber. Bueno, va a haber un simulacro número 2, sí, más completo. Ese es para el 30 de abril, sí. También a cargo de los docentes Amaury, Carlos Martínez y Roberto Mangones. También para todos los estudiantes de primero a décimo, sí. Va a haber un plan de choque, es decir, unos simulacros dirigidos específicamente a los estudiantes de quinto, sexto, noveno y décimo, quiere decir quienes van a realizar la prueba. Este simulacro están a cargo del área de pedagogía. Y va a haber un simulacro final que se llama Olimpiadas. Ese simulacro final está dirigido para los estudiantes de los semestres primero y segundo. Va a evaluar estas competencias y la diferencia con los otros simulacros es que este simulacro es premiado, es decir, va a haber unos mejores rendimientos y esos mejores rendimientos van a recibir unos premios, ¿ya? De manera que institucionalmente estaríamos desarrollando hasta 4 simulacros durante el semestre.
de acuerdo a como máximo 4. ¿Sí? Bueno, esta es la parte de las actividades a cargo del área de razonamiento cuantitativo. Entonces vamos a la parte del aporte de los docentes a cargo, actividades institucionales a cargo de los docentes. Bueno, como les decía, los docentes deben, ¿sí? No es opcional, deben realizar durante los cortes actividades evaluativas donde los instrumentos de evaluación tengan preguntas bajo la estructura saber, ¿sí? ¿Cuántas actividades? Al menos 2 durante el semestre. Una en el primer corte, una en el segundo. Sería lo mínimo. Lo ideal es que sean más de 2, ¿sí? Pero con 2 está bien, es suficiente. ¿Cuántas preguntas debe contener un examen saber? El docente decide. Esto no es buscar un límite, un mínimo, un máximo, no. Tampoco es llegar a eso, ¿sí? Lo que queremos con esto es generar cultura saber, principalmente generar que el estudiante se acostumbre a este tipo de preguntas y que eso a la larga, porque esto es un proceso, a la larga nos genere mejores rendimientos en cuanto a las pruebas. ¿Qué tipos de contextos? O sea, esas preguntas, ¿qué competencias a nivel de conocimientos deben evaluar? Bueno, la idea es que sean contextos propios de la asignatura, ¿sí? ¿Qué peso tienen esas actividades respecto a las demás? El docente decide, lo mismo, ¿sí? El docente decide, bueno, yo voy a hacer mi examen del corte lo voy a hacer tipo saber, listo. O no, lo que voy a hacer es un quiz. El docente decide, ¿sí? También el docente decide si lo va a hacer virtual o si lo va a hacer escrito. Preferiblemente este tipo de cuestiones que sea virtual, porque la plataforma se presta, ¿sí? Se presta para eso, facilita, ¿sí? Importante, este semestre no medirán por la realización de esta actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que los directores de programa, esto ya nos lo hicieron saber, a lo largo del semestre se van a acercar a los salones, van a ir a los salones y le van a preguntar a los estudiantes si el docente de matemática, si el docente de estadística ha realizado en su clase algún examen, algún quiz tipo saber, que tenga preguntas tipo saber. Quiere decir esto que cuando usted vaya a hacer alguna actividad de estas, deje claro, usted verá cómo póngala ahí arriba, esto es un examen estilo saber, tipo saber, ¿sí? El estudiante sepa que está haciendo preguntas de ese estilo, ¿sí? Bueno, esta primera presentación quiero incluir, bueno, aspectos generales sobre la elaboración de este tipo de preguntas, ¿sí? Por supuesto que van a haber momentos donde hayan encuentros personales con cada docente, pero quiero que sea un primer encuentro, ¿sí? Como sabemos, el razonamiento cuantitativo del ICFES es una estructura donde lo que se evalúa es capacidad para resolver un problema. La prueba no está diseñada para evaluar conocimientos, aunque se necesite, pero no es el propósito principal, sino que la prueba está diseñada o las preguntas están diseñadas para medir capacidades de interpretar, capacidades de formular y capacidades de argumentar. Tipos de contextos suelen ser contextos o familiares, personales, laborales, ocupacionales o comunitarios. Les había dicho que los contextos donde las preguntas que se van a hacer, ojalá que esos contextos sean relacionados con la asignatura. Es que es lo más fácil, ¿sí? Relacionar esas preguntas con la asignatura y es lo ideal, ¿no? Que no sean algo aparte o diferente de lo que se está hablando en clase. Los contenidos
que tiene la prueba. Aquí ya estoy hablando de la prueba en sí de saber TIT, saber Pro. Mide a nivel de conocimiento esto que está en pantalla, ¿sí? Sin embargo, yo como docente de cada docente como de matemáticas 1, de 2, estadística 1, estadística 2, debe usar sus contextos, ¿sí? Esta es por ejemplo, una estructura de pregunta normal, habitual. Hay un contexto, una situación de interés, una tabla, un gráfico, un esquema, un procedimiento, una información. Hay un contexto, unas preguntas a validar y hay unas opciones de respuesta, ¿sí? Hay unas pautas generales en cuanto a la elaboración de este tipo de preguntas. Se deben seleccionar los contextos adecuados, aplicar distintos niveles de complejidad, o sea que a medida que vaya avanzando las preguntas, vaya aumentando la complejidad. En cuanto a la complejidad, se puede medir de dos formas. En cuanto a la competencia que estás evaluando y en cuanto al nivel de la pregunta. Para hacer esto simple, la pregunta puede medir interpretación, formulación y argumentación. Las preguntas de argumentación suelen ser más exigentes que las preguntas de interpretación y formulación. Y en cuanto al nivel de la pregunta, hablamos de un nivel básico cuando la pregunta requiere mirar una sola fuente de información o solamente se está presentando una sola fuente de información, una tabla, un esquema. Y la pregunta tiene un nivel avanzado cuando hay dos o más fuentes de información y esas fuentes están presentadas de diverso tipo. O sea, hay una tabla, hay un gráfico de otra cosa y hay otra información en contexto, en un párrafo. Quiere decir que a nivel de razonamiento, la pregunta más compleja que podría hacerse es una pregunta de argumentación que implique varias fuentes de información. ¿Ya? Eso para hablar de la complejidad, ¿sí? Bueno, mantener coherencia semántica en las preguntas y las opciones de respuesta. Si el contexto maneja un lenguaje, un tipo de palabras, las opciones de respuesta deben mantener coherencia en cuanto a los tipos de palabras que se están usando allá, ¿sí? Universalidad en la demanda cognitiva. O sea, que las preguntas no tengan que ver con una única temática. Contextos de no más de 300 palabras. Uniformidad en el lenguaje. Las preguntas deben pensarse para ser resueltas en no más de 2 minutos. Los distractores deben apuntar a posibles errores. Las preguntas no deben ir dirigidas a identificar conceptos. No es la intención. Deben exigir capacidad para asociar, interpretar, relacionar. Los estudiantes validan las preguntas. O sea, ¿cómo? Es decir, la única forma para realmente saber si estas 10 preguntas que yo hice están bien hechas, ¿sí? Yo las puedo someter a que otros docentes las evalúen, no. Pero la única forma es que los estudiantes la hagan. Si todas las personas respondieron esa pregunta bien, esa pregunta no está bien, o sea, no es lo suficientemente eficiente. Y si todas las personas respondieron esa pregunta mal, todos la respondieron mal, lo mismo, esa pregunta no está bien hecha, no es el nivel para ellos o está mal formulada la pregunta, algo no cuadra. O sea, altos niveles de aprobación y desaprobación de una pregunta si ponen en duda la calidad de esa pregunta, ¿sí? El énfasis no es la respuesta, es el razonamiento a través del cual se encuentra la respuesta. Listo. Interpretación. ¿Sí? Interpretación es una competencia donde lo que se va a buscar es que el estudiante mire una información que está en una tabla, un gráfico, un esquema y responda a preguntas en base a esa información, ¿ya? Por ejemplo, esto es una estructura básica de una pregunta de interpretación. Hay un contexto, un gráfico y se le pide qué está pasando ahí, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí?
hay una situación, hay unas afirmaciones, ¿cuál de esas es correcta? ¿Sí? Miren esto, miremos esto. Hay un paso 1, hay una pregunta que dice paso 1, sea A las ventas, sea B el precio, sea B el costo unitario, sea T los costos. Paso 2, R es A por P. Paso 3, Z es R menos ta. Pregunta, ¿qué se está obteniendo en el paso 2? ¿Sí? Bueno, en el paso 2, ¿será que se está obteniendo los costos? ¿O será que se está obteniendo la utilidad? ¿O será que se están obteniendo los ingresos? ¿O será que se están obteniendo los costos de producción? Miren, esto es un contexto donde incluso yo podría sacar más preguntas, ¿sí? Esto es un ejemplo de un contexto para una pregunta de interpretación. Esta sí, 3 procedimientos, tres pasos, y nos dice, teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que Y es igual a A, Y es el doble de A, T es el doble de R, T es igual a R. Si hay diversas afirmaciones de acuerdo a la situación que está pasando. Otros ejemplos que quisiera dar, por ejemplo, esto. Observe la siguiente afirmación. Estas son unas preguntas, un banco de preguntas que ya yo le tengo a mis estudiantes, donde se presentan dos afirmaciones. Dice, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? Las opciones de respuesta que le salen a ellos es solo la primera, solo la segunda, ambas son correctas o ambas son incorrectas. Aquí estoy evaluando la parte de los conceptos básicos de matemáticas. Entonces, por ejemplo, menos 2 por menos 2 igual a menos 4. Entonces, yo estoy queriendo identificar aquí si él es capaz de diferenciar la regla de suma de enteros frente a la regla de multiplicación de enteros, ¿sí? Y aquí estoy tratando de identificar si él es capaz de darse cuenta que hay una fracción que está amplificada y otra que está simplificada, ¿sí? Y a través de eso darse cuenta que hay una igualdad, ¿sí? Esto es una pregunta de interpretación, ¿ya? Donde las opciones de respuesta, repito, son solo la 1 es correcta, solo la 2 es incorrecta, solo la 1, solo la 2, ambas correctas o ambas incorrectas. Aquí hay otro ejemplo, la misma situación, ¿sí? Esta es una estructura básica de pregunta que responde perfectamente al criterio Saber Pro, ¿ya? Que se puede adaptar a muchos usos, ¿ya? Bueno, la pregunta de formulación, por otro lado, es una pregunta donde las opciones de respuesta son fórmulas, son procesos, procedimientos. Opción A, tal por tal menos tal. Opción B, tal menos tal más tal. Opción C, tal, ¿sí? Las opciones son métodos, formulaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una estructura básica, dice sea A las ventas, sea P el precio, sea B el costo, sea T los costos fijos. Dada esta información, la empresa desea calcular la utilidad. La forma de calcularla sería opción A, opción B, opción C, opción D. Entonces, las opciones son formas, ¿sí? ¿A quién multiplicamos? ¿A quién restamos? ¿A quién dividimos? ¿Ya? Listo. Y la pregunta de argumentación, finalmente, es una pregunta encaminada a identificar si el estudiante es capaz de argumentar, o sea, dar razones de que algo es correcto o incorrecto, o algo está bien o está mal. ¿Por qué? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una estructura de pregunta argumentativa, dice, sea las ventas, sea el precio, sea el costo unitario, sea los costos fijos, y sea que A es 100, precio es 5, los costos unitarios es 1 peso por unidad y los costos fijos son 100. Teniendo en cuenta las premisas, se puede argumentar que la utilidad de la empresa es positiva porque el precio de venta es superior al costo unitario. B, la utilidad de la empresa es positiva porque los ingresos son superiores a los costos. Entonces, fíjate que se identifican dos grupos, ¿sí? de respuesta. Una que habla de que algo es
correcto, incorrecto, positivo, superior, mejor, peor, ¿sí? Y hay otra que dice que la situación es negativa, es incorrecta, no es hacia allá, es hacia acá. Es decir, se observan dos posturas, pero cada una de las opciones maneja unos argumentos. Entonces, el tema es el argumento, ¿sí? O sea, puede hacer, dice la opción A, dice, la utilidad de la empresa es positiva porque el precio de venta es superior al costo unitario. Sí, el precio de venta es superior al costo unitario, pero eso no es argumento suficiente para decir que la utilidad de la empresa es positiva, ¿sí? La opción C, la utilidad de la empresa es negativa porque los costos fijos son iguales a los costos de producción. Sí, los costos de producción, que es unitario 1 por 100 da 100, o sea, los costos de producción y los costos fijos son iguales. Pero otra vez, eso no es evidencia, no es argumento para decir que la utilidad de la empresa es negativa. O sea, puede ser que un argumento sea cierto, pero lo que se esté citando al inicio no es implicante, ¿ya? Entonces, el estudiante debe identificar la situación y el porqué. Entonces, sería la opción B. Siguiente pregunta. Esta sería una pregunta de argumentación que tiene dos fuentes de información, ¿sí? Entonces, hay un año 1 donde la situación es tal y año 2 donde la situación es tal. Baja el precio, aumentan las ventas. Frente a esto, el gerente afirma que la utilidad de la empresa se incrementó en el año 2. Sobre esta afirmación se puede decir que es correcta por tal, incorrecta por tal. Listo. Esa es la estructura de una pregunta de argumentación. ¿Cuál es la idea, estimados docentes? Ustedes nos deben hacer llegar cuáles son las preguntas o los bancos que van elaborándole a sus estudiantes, ¿ya? Algo importante, deben hacernos llegar a los docentes, sea a Mauri, sea Carlos Martínez, o sea mi persona Roberto Mangones, hacernos llegar cuáles son los bancos que le están aplicando a sus estudiantes, bancos tipo saber, ¿sí? Eso es evidencia del proceso. Lo mismo, si algún docente desea una asesoría más amplia sobre la elaboración de las preguntas, nosotros acá tenemos bastantes ideas. Nosotros acá tenemos bancos para las asignaturas de matemáticas, ¿sí? Principalmente para las asignaturas de matemáticas, también para las de estadística. Nos pueden solicitar ideas o solicitarnos bancos, ¿ya? Nosotros se los podemos facilitar, claro que sí. Entonces, atentos a enviarnos esas evidencias por los correos y a aplicarlas a los estudiantes para que vayan avanzando ese proceso. Gracias por su atención, compañeros. Feliz resto de tarde.